hipersecretores de prolactina, cuyo principal síntoma es la galactorrea, ya por el aumento de prolactina. Estos prolactinomas pueden clasificarse en microprolactinomas hiperproductores o también macroprolactinomas hiperproductores. ¿Bien? Dice que el 40% del total de tumores de hipófisis pertenece a este grupo de los prolactinomas y es una de las principales causas en mujeres de galactorrea, especialmente en mujeres entre 20 a 35 años. Según la epidemiología, dice que afecta por cada 20 mujeres un varón. Quiere decir que los varones no es frecuente, pero si encontráramos algún varón con galactorrea, hay que estudiarlo y desde ya pensar en un tumor neuroendocrino. Muy bien. Los macroprolactinomas son frecuentes y los micros también. En cuanto al cuadro clínico, uno es la galactorrea, ¿ya? 2 es la anovulación, porque la prolactina produce bloqueo de estrógenos y progesterona y con ende produce anovulación. Normalmente eso pasaría en un puerperio inmediato y posmediato, ¿ya? Pero también puede suceder si que no hay ninguna gestación ahí. Y si fuera varón, aparte de la galactorrea, va a haber hipogonadismo. ¿Bien? Y también podemos tener sintomatología por efecto de masa, que en la anterior clase habíamos hablado, que es cuando son tumores grandes que comprimen otra área dentro del encéfalo, y podemos tener cefalea, disminución de la agudeza visual, rinorrea, hipotiroidismo e insuficiencia suprarrenal. A este cuadro clínico de hiperprolactinemia, de prolactinoma, también pueden estar aumentadas otras hormonas o también pueden estar disminuidas otras hormonas, ¿ya? Como GH, hormona tiroidea y hormona ACTH. En cuanto al diagnóstico y manejo de esta enfermedad o de estos prolactinomas, ¿ya? Totalmente para diagnosticar es imagenológico. Podemos pedir una tomografía, resonancia magnética, inclusive rayos X de silla turca para ver cómo está la hipófisis y el tumor. Pero también podemos pedir estudios de exámenes de sangre y se llama prolactina basal. Muy bien, las primeras horas de la mañana se solicita entre 6 a 8 de la mañana, bien temprano, que vaya la persona a sacarse una muestra de sangre para dosar prolactina, ¿ya? A veces es suficiente el dosaje de sangre de prolactina porque nos puede indicar también si estamos frente a un tumor o no, ¿ya? Porque a veces pedir una tomografía, por ejemplo acá, o una resonancia magnética son estudios muy caros, que a veces las personas no tienen esos datos para poder hacerse. Y con un estudio de prolactina basal podemos tener indicios si estamos frente a un tumor, ¿ya? El valor normal de prolactina, no me acuerdo si con ustedes pasamos prolactina en la práctica anterior. No, hoy día recién van a poner, ¿no? Prolactina. Hoy día ponemos. ¿Ya pusieron, no? Hoy día van a poner ADH, creo, ¿no? En el grupo del C2 y del C1 mañana igual que ADH, ¿no? Muy bien. Entonces, valor normal de prolactina, ¿alguien que se acuerde? Nadie se acuerda de los que pusieron. Normalmente durante la gestación los valores de prolactina son mayores a 400, ¿ya? Nanogramos por ml, ¿ya? Que pueden llegar inclusive a 600, 700, 900 durante la gestación parto porperio, ¿ya? Porque hay hiperproducción de prolactina, porque ese niño necesita consumir leche, ¿no es cierto? Pero normalmente cuando no hay una gestación, en mujeres es de 0.7 a 20 nanogramos por ml y en varones es de 0.7 a 25 nanogramos por ml, ¿ya? En algunos libros está hasta 30 ambos, inclusive hasta 35, igual puede ser en flor normal. Entonces, de ahí va el detalle de que con un simple laboratorio de dosaje de prolactina podemos tener una idea de que si esa persona está o no con algún tipo de tumor a nivel de la hipófisis, ¿ya? Si tenemos valores menores a 100 o
por ejemplo, entre unos 35 a 100 más o menos que salga el resultado, podemos pensar que puede haber un posible prolactinoma. Y tendríamos que confirmar con algún estudio de imagen. Si está entre 100 a 200, puede ser un probable prolactinoma, o sea, con más certeza de que sí, prolactinoma. Pero si sale ya mayor a 200 y no hay gestación, con seguridad de que hay un tumor a nivel de hipófisis y un prolactinoma mismo, ¿ya? Y ahí el tratamiento tendría que ser quirúrgico, ¿no? Sacar ese tumor y obviamente también hacer ya sea reemplazo o bloqueo hormonal en todo caso. Otros diagnósticos diferenciales o que estén asociados a una producción de prolactina y que dé galactorrea, ovulación o hipogonadismo son estados fisiológicos donde se secrete normalmente la prolactina, que hay que diferenciarlo, y los estados fisiológicos normales donde se secreta prolactina aparte de la gestación, ¿cuáles serán? Gestación, lactancia es uno de los estados fisiológicos que se secreta prolactina. Otros estados fisiológicos donde puede haber galactorrea, así sin querer, solamente porque estrés. hay estrés, muy bien, ¿qué más? Ejercicio físico, ¿qué más? Coito o relaciones sexuales, ¿ya? Entonces, descartando todos los estados fisiológicos que vayamos a hacer en la historia clínica y preguntar, tenemos que recién pensar en los estados patológicos como un prolactinoma que causen hiperprolactinemia, muy bien. También tenemos que descartar las lesiones de la pared, cáncer de mama, nódulos en las mamas, tanto para varones como mujeres, muy bien. Y hipotiroidismo también hay que descartar, porque en el hipotiroidismo puede haber cierta galactorrea. Pase, ¿ya? Insuficiencia renal e inclusive si no encontramos nada podemos también tener de causa idiopática esa galactorrea, ¿ya? En cuanto al tratamiento, totalmente quirúrgico como les mencioné, pero también estos dos medicamentos que les presento acá como tratamiento para la galactorrea han demostrado reducir los tumores de tipo prolactinoma, muy bien, como es la bromocriptina y la cabergolina, que son medicamentos agonistas dopaminérgicos, ¿ya? Y estos medicamentos van a hacer que bloqueen lo que es la producción de prolactina, ¿ya? Y pueda así suspender la galactorrea y volver la normalidad de lo que es la ovulación en las mujeres, ¿ya? Su indicación no solamente está para estos casos de prolactinoma, sino que también se puede indicar, por ejemplo, en abortos, en óbito fetal, óbito neonatal, donde la mujer quede con la producción de la leche materna y tengamos que bloquear esa hiperproducción de la lactancia materna. ¿Bien? ¿Cómo se da y cuál es el mejor de estos dos? La verdad que los dos son mejores. La única diferencia es la cantidad de ingesta y el tiempo de ingesta que vaya a tomar la persona, la mujer o varón que vaya a tomar la bromocriptina. La bromocriptina se puede dar cada 12 horas de 0.25 a 0.5 miligramos. Y la cabergolina también viene de 0.25 y 0.5, pero esta se tiene que dar una vez por semana hasta que cese lo que es la galactorrea. La bromocriptina se da cada 12 horas, también hasta que cese la galactorrea, que más o menos son entre 2 semanas a un mes el tratamiento completo donde vaya a cesar completamente esto de la hiperprolactinemia. ¿Bien? Hasta aquí prolactinoma. Preguntas de este tema. Con seguridad que neurocirugía, no sé si pasa en neurocirugía, no, neurología es, ¿no? Bueno, pero yo creo que igual hablan de neurocirugía. En décimo, ¿no? En décimo semestre. Muy bien.
síndrome de secreción inadecuada de ADH, ¿ya? No lo voy a explicar así completo para cuando pongan sus compañeros, pues podamos conversar también de esto, ¿ya? Pero decirles que el eje de la neurohipófisis, ya donde se van a producir estas hormonas tanto de oxitocina como de ADH, va a ser a nivel del hipotálamo, muy bien. Donde se van a venir a almacenar va a ser a nivel de la hipófisis. Ahí se van a guardar en vesículas de prehormonas y cuando ya las necesite se va a convertir en prohormonas y van a salir al torrente sanguíneo y a cumplir su acción. ¿Muy bien? Estas hormonas tienen receptores que lo vamos a ver en clase, pero como vamos a hablar solamente de ADH, por hoy vamos a hablar de ADH, ¿ya? Tiene 3 tipos de receptores, B1, B2 y B3, ¿ya? No sé si le van a explicar sus compañeros por aquí. Los más importantes son el B2 y el B3, pero también el B1 cumple una importancia de vasoconstricción, ¿ya? Vasoconstricción B1 y B3, y lo que va a ayudar a que haya antidiuresis va a ser el receptor B2 de ADH. Muy bien. Entonces, las enfermedades de la ADH van a ser 2. Una que es la diabetes insípida. ¿Por qué se va a producir la diabetes insípida? Porque esta diabetes insípida de alguna u otra forma va a estar bloqueada en algún tipo, en alguna parte de su eje, ya sea eje central, hipotálamo, en el almacenamiento, o ya sea que vaya a tener una resistencia en este receptor. De ahí que vamos a ver que hay 2 tipos de diabetes insípida. ¿Bien? Eso es para que ustedes lo mencionen. Pero vamos a ir directo al grano porque aquí está todo. Yo antes lo daba, pero que ya vi que no saben mucho de fisiología y me llegan sin fisiología hormonal, y entonces preferible para que ganen puntitos le doy que estudien la fisiología hormonal, ¿ya? Pero de todas formas, la diapositiva es mía, igual yo las mando, igual las tienen, no sé si ya se las envié, pero si no se las voy a enviar, ¿ya? Para que la lean. De todas formas, esta diabetes insípida no tiene nada que ver con la diabetes mellitus, ¿ya? Diabetes mellitus es muy distinto a lo que es diabetes insípida, ¿ya? Diabetes mellitus. En lo único que se parecen, tanto la diabetes mellitus como la diabetes insípida, es en el nombre o el sufijo diabetes. ¿Qué diabetes significa? El paso o el tránsito del agua por los riñones. ¿Bien? Y entonces de aquí, como ambas tienen ese paso del tránsito del agua, es que se parecen en algunos síntomas. ¿Bien? Las características de estas 2 enfermedades van a tener ambas lo que es poliuria y polidipsia. Muy bien. Serían que se parecen en eso. Pero internamente esta poliuria y polidipsia en ambas van a ser distintas. La poliuria en diabetes insípida, de la que vamos a hablar, mayormente es insípida, sin color, sin olor, sin solutos, hipoosmótica. En cambio, cuando hablemos de diabetes mellitus, su poliuria va a ser hiperosmótica, va a tener una coloración miel o naranja oscura, va a haber solutos, va a haber glucosa, va a haber proteína, ¿ya? Va a ser hiperosmótica en todo caso. Muy bien. Aclarando esos puntos que no tienen nada que ver la una y con la otra. Y la otra diferencia es que obviamente esta va a estar alterado la hormona ADH, y en la diabetes mellitus, ¿qué hormona va a estar alterada? Insulina, ¿no es cierto? Insulina. Va a haber un desbalance entre la glucosa y la insulina. Entonces desde ahí no tiene nada que ver. ¿Bien? Perfecto. En cuanto a la diabetes insípida, es un trastorno de eliminación de un gran volumen de orina. Orina insípida, ¿no es cierto? Insípida significa sin color, sin olor, sin soluto, sin nada. ¿Bien? Que puede abarcar desde los 3 litros al día hasta más de 20 litros al día, produciendo gran deshidratación en las personas por culpa de esta ADH. ¿Bien? Entonces, el cuadro clínico se va a caracterizar por una orina bien diluida
diluida hipoosmótica frente a un plasma que va a estar concentrado. Bien, entonces mayormente vamos a eliminar agua, los solutos no se van a eliminar, van a quedar retenidos a nivel plasmático y por ende ese plasma va a estar hipoosmolar o hiperosmolar. Hiperosmolar. Si los solutos son los que mandan para el traspaso de agua y no hay agua para pasar, entonces vamos a tener una concentración plasmática aumentada. Bien, vamos a ir escribiendo esos pequeños detalles, ¿ya? Entonces, a nivel urinario vamos a tener disminución de la concentración de orina, ya, una orina diluida, hipoosmolar, ¿ya? Y a nivel plasmático vamos a tener aumento de la osmolaridad plasmática porque la orina que van a eliminar estas personas no va a tener soluto. Y si tiene soluto va a ser muy poco con relación a la cantidad de soluto que van a quedar concentrada en plasma. Muy bien. Aumento plasmático de la osmolaridad. Muy bien. Entonces esta podemos tener de dos causas. Una de esas es la insuficiencia de la secreción de ADH y aquí el nombre se va a llamar diabetes insípida de tipo central porque va a estar a nivel del eje hipotálamo hipofisiario la alteración. O puede haber una resistencia de la ADH a nivel renal, de ese receptor B2 que mencioné, y podemos tener la diabetes insípida de tipo nefrogénica. Muy bien. Las causas para que aparezcan estas enfermedades, vamos a ver que hay de distintas, ¿ya? Podemos tener para la diabetes central, idiopática, no se sabe por qué, esta hormona empezó a tener problemas. Podemos también tener algún tipo de trauma, como por ejemplo un accidente donde haya un traumatismo craneoencefálico, iatrogenia dentro de las cirugías o de las neurocirugías, donde toquen ya la neurohipófisis, tumores, ya tumores neuroendocrinos que también pueden alterar estas hormonas, que no es frecuente, pero puede haber. Bien. En la de diabetes insípida de tipo nefrogénica vamos a ver que hay muchas causas, inclusive esta puede ser más común que la diabetes insípida central, y aquí hay desde intoxicación por litio, por medicamentos, especialmente la carbamazepina, ya que puede ocasionar esta alteración de esta hormona. También podemos tener disgenesias renales o agenesias renales, que también estén ahí, hipocalemia y gestación, ya que vamos a verla más adelante, que también hay diabetes insípida gestacional, así como hay diabetes mellitus gestacional, también hay esto. Bien. En cuanto a la diabetes insípida central y las causas que les mencioné, ya vamos a ver que los tumores pueden ser la cuarta parte de aparición en personas adultas y puede ser una de las causas más frecuentes en niños, como el craniofaringioma, que si recuerdan el hipopituitarismo mencionamos esos craniofaringiomas que son de crecimiento lento, que se presentan en menores de 5 años, que son grandes, que pueden causar efecto de masa. ¿Bien? O estas cirugías de tallo de hipófisis hipotálamo, ya que puede ser, e inclusive también algunas enfermedades infecciosas pueden causar diabetes insípida central, ya como por ejemplo sarcoidosis o tuberculosis también infiltrante, que puede dar estas causas. Muy bien. ¿Cuándo pasa este daño a nivel de la ADH hipófisis? Cuando el daño ya está más del 80%, recién va a aparecer los síntomas de diabetes insípida. Si no hay esa cantidad, todavía la persona no va a tener mucha sintomatología de poliuria y polidipsia. ¿Bien? Para la diabetes nefrogénica, después de las intoxicaciones medicamentosas, la gestación y el litio y todas esas cosas, tenemos una parte que es la parte congénita o familiar, donde también puede verse afectado, especialmente varones, por mutación del gen para el receptor de B2, que esto es frecuente, ¿ya? Mayormente los varones son portadores de ese defecto a nivel del gen para el receptor B2. En cuanto a las manifestaciones clínicas,
Pues ya mencionamos dos, ¿no es cierto? Poliuria, polidipsia, tendencia a la deshidratación, aparición brusca en todo caso que fuera diabetes insípida central. Muy bien, pero ¿qué otra sintomatología vamos a tener para esta enfermedad? Resulta que para el diagnóstico de esta enfermedad de diabetes insípida, para saber si estamos ante esta enfermedad, tenemos que pedirle dos estudios, ya uno de sangre y uno de orina. El de sangre se llama hemograma, ¿no es cierto? Y el otro estudio va a ser un examen de orina. Súper fácil, ¿no es cierto? Acompañado también de ¿qué? Me estaba olvidando, ionograma. Si no, ¿cómo vamos a saber que está pasando una alteración hidroelectrolítica, ¿no es cierto? Bien, en estos estudios, ¿qué vamos a ver al solicitar al paciente para hacer diagnóstico? ¿Qué podemos ver en un hemograma? Hemoglobina. ¿Qué nos muestra un hemograma? ¿Han visto un hemograma? Sí. ¿Alguien ha visto qué hay en el hemograma cuando uno ve y lee? ¿Qué aparece en el hemograma? Glóbulos rojos, blancos. ¿Podemos ver si es infección o no infección? Sí, ¿Ya? ¿Quiénes nos van a dar eso? La serie blanca que se llama, porque el hemograma se divide en dos, serie roja y serie blanca, ¿no? Obviamente se lo van a ver a detalle en hematología, pero vamos a adelantarnos un poquito en algunas cosas porque si no, no vamos a entender muy bien esto, ¿ya? Entonces, para la serie blanca nos va a indicar del hemograma si es algún tipo de proceso infeccioso, bacteriano, parasitario, viral. Muy bien. ¿Y la serie roja? ¿Qué nos va a indicar? El volumen corpuscular, Sí, hay. la Volumen hemoglobina. corpuscular, la hemoglobina que nos va a indicar si hay anemia, el hematocrito que nos va a indicar si hay anemia, pero también el hematocrito nos puede indicar si hay concentración osmótica o concentración a nivel plasmático, muy bien, que está hiperconcentrada lo que es la sangre, igual que los glóbulos rojos, ¿ya? Entonces en el hemograma nos sirve para mirar esta cuestión, el hematocrito, si hay hemoconcentración que se llama, ¿ya? Si la sangre está muy concentrada y le falta agüita, va a aparecer ese hematocrito alto, ¿ya? Eso pasa en el dengue, por ejemplo, si es que uno pide hemograma. Pero también puede pasar en deshidratación, donde veamos una hemoconcentración. Muy bien, entonces el hemograma nos va a ver para ver si estamos hemoconcentrados. Si pedimos un hemograma, algunos nos traen lo que es la osmolaridad. ¿Ya? Uno si pide hemograma más osmolaridad, te va a venir en el hemograma todo y abajito te van a poner la osmolaridad plasmática. Muy bien. Que hay que solicitar. Hay otros cuando uno pide hemograma completo te viene con la osmolaridad plasmática. Hay otros que hay que solicitarlo aparte. Muy bien. Y la osmolaridad plasmática nos va a indicar qué. ¿Qué nos puede indicar la osmolaridad plasmática? Nos puede indicar dos situaciones, ¿no es cierto? ¿Qué situación? ¿Para qué nos sirve la osmolaridad plasmática? ¿Cuánto será el valor de la osmolaridad plasmática? 280. Ya, valor normal de 285 a 295. En algunos libros vienen de 280 a 300. ¿Qué? Miliosmoles por litro, ¿no es cierto? Lo mismo acá. Muy bien. Ya sabemos el valor normal. Pero ¿qué nos indica la osmolaridad? Porque ¿para qué la pedimos? Porque aquí tenemos que pedirla, que es parte del diagnóstico para diabetes insípida, central nefrogénica y para síndrome de secreción inadecuada de ADH. Hiperosmolar. Ya nos va a indicar si tenemos un plasma súper concentrado, lleno de solutos, o si tenemos un plasma hipoconcentrado, bajo en agua y bajo en soluto, ¿no es cierto? Nos va a indicar la cantidad de agua y soluto que está en nuestra sangre. Normalmente todos debemos tener esto, ¿no es cierto? Normalmente, ¿ya? Entonces para eso pedimos la osmolaridad. El examen de orina, lo que tenemos que ver, porque en el examen de orina hay tres partes también en el que se divide, donde podemos ver la parte que nos va a indicar una infección urinaria y vemos las células, ahí están los leucocitos, eritrocitos y todas esas cosas.
Hay otra parte que se llama química urinaria, donde vemos si está con glucosa, con proteínas, con nitritos y con todas cetonas y todas esas cosas. Y una partecita acá que es el estudio general de la orina en cuanto a la forma, el volumen, el color, el olor y la densidad. Esa partecita, que es la primera parte, es la que nos sirve para el diagnóstico de esta enfermedad. ¿Ya? ¿Qué tenemos que ver? La densidad. Densidad urinaria. El valor normal para la densidad urinaria es menor a 1005. En algunos libros dice entre 1005 a 1020. ¿Ya? Pero hasta ahí consideramos valor normal de la densidad urinaria. Muy bien. Y también podemos observar lo que es la osmolaridad urinaria, porque también tiene osmolaridad urinaria. ¿Ya? Osmolaridad urinaria. Que normalmente el valor en la orina es menor, entre 200 a 300. Vamos a ponerlo así para no estar, ¿ya? Valor así fijo. Puede variar, claro, como la osmolaridad plasmática también. Más 5, menos 5, más 10, menos 10, depende del libro, ¿ya? Pero ahí lo vamos a dejar. Y en el ionograma, ¿qué será importante? Obviamente el sodio. ¿Por qué el sodio? Porque el sodio es el que mueve agua, ¿no es cierto? Es el que hace que pase de un compartimiento más concentrado al menos concentrado para que esté diluido, ¿no es cierto? Entonces este es el que va a comandar mi osmolaridad plasmática y mi osmolaridad urinaria, ¿no es cierto? Entonces, la ADH es la que me regula la parte hídrica y de osmolaridad y se activa cuando hay aumento de la osmolaridad y cuando hay disminución de la osmolaridad también. Ya, lo vamos a ver en la fisiología. Entonces, en el sodio tenemos que saber que el valor normal es de 135 a 145 ¿qué? Mini equivalentes por litro, ¿no es cierto? Pero también puede importarnos para diabetes insípida otro electrolito que sería el potasio, ¿ya? Que no es de tanta relevancia porque casi el potasio no aumenta ni disminuye y puede haber un aumento leve o una disminución muy leve, de un puntito tal vez. Pero igual lo vamos a mencionar. Potasio 3.5 a 5.5 mini equivalentes por litro. Hay algunos libros que dice de 3 a 5, muy bien, también hay variaciones. Igual aquí, por ejemplo, hay algunos libros que dice de 130 a 140, también puede valer, ¿ya? Dependiendo del libro. Ahí vamos a dejarlo esto para esta clase. Muy bien, perfecto. Entonces ya sabemos que vamos a solicitar hemograma, examen de orina, ionograma para el diagnóstico de diabetes insípida. Aparte de esto, vamos a solicitar lo que se llama el test de deshidratación y la prueba de desmopresina que ahorita vamos a explicar, pero vamos a ir paso por paso para el diagnóstico, ¿ya? Con esto vamos a saber la primera pauta si estamos frente a un tipo de diabetes y qué diabetes es, si es una diabetes insípida o una diabetes mellitus o es un síndrome de secreción inadecuada de ADH. ¿Cómo vamos a saber? Para una diabetes insípida de tipo central o nefrogénica, viendo estos resultados, nosotros vamos a tener una densidad plasmática, una osmolaridad plasmática aumentada. Dijimos que iba a estar aumentada la osmolaridad plasmática, ¿ya? Y a nivel urinario la densidad va a estar disminuida, densidad urinaria, y la osmolaridad urinaria también va a estar disminuida. ¿Bien? Sodio plasmático va a estar aumentado o disminuido. Aumentado, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a haber una hiperosmolaridad. El sodio va a estar aumentado en plasma. Entonces, tenemos así la fórmula. Osmolaridad plasmática y sodio plasmático aumentado a nivel plasmático positivo para diabetes insípida.
densidad urinaria y osmolaridad urinaria disminuido para diabetes insípida, ya sea nefrogénica o central. ¿Ya? Esa es la fórmula para el diagnóstico. Muy bien. Y en todo caso, si fuera una diabetes mellitus, para que veamos cómo es la otra enfermedad, nosotros vamos a tener en la parte bioquímica, ¿ya? Vamos a tener glucosuria, proteinuria, puede haber infección, ya, leucocitos aumentados, eritrocitos, puede haber daño renal, que también haya, pero esta parte de la densidad y osmolaridad pueden estar normales o pueden estar aumentadas en vez de disminuidas, porque bota electrolitos, bota glucosa, que es una gran molécula, y proteína, ¿ya? Entonces va a ser al revés para diabetes mellitus, ¿bien? Pero ya, eso vamos a hablarlo cuando hablemos de diabetes, pero era para que vean que es diferente en cuanto al diagnóstico de una diabetes solamente con ver un examen de orina, ¿ya? Muy bien, entonces esa es la fórmula, ¿ya? Una vez sabiendo que estamos ante un paciente con diabetes insípida, ya sea nefrogénica o central, tenemos que confirmar si realmente es nefrogénica o central. ¿Cómo confirmamos? A través de la historia clínica, indagando todo lo que habíamos visto, si hay tumores, todas esas cosas, ¿no? Pero también podemos hacerle este test, ¿ya?, de prueba de deshidratación. Si ya confirmamos que estamos realmente ante una diabetes insípida con los síntomas, con los estudios que nos muestran que estamos con la densidad y la osmolaridad plasmática, sí, podemos realizarle directamente esta prueba de deshidratación. Y esta prueba de deshidratación se hace con el paciente internado, nunca ambulatorio, porque es de alto riesgo de muerte, porque ya estos pacientes van a tener una deshidratación marcada, ¿cierto? La única diferencia que con estos pacientes que no se me deshidratan tanto en la primera es porque están activados los osmoreceptores o el centro de la sed a nivel hipotalámico, cosa que su deshidratación en un inicio de estos pacientes no se va a poder observar porque son personas que todavía tienen su centro de la sed activado, cosa que van a sufrir la eliminación de grandes cantidades de orina, pero van a tener polidipsia compensatoria. Bien, en primera parte, cuando eso se empiece a dañar, es donde vamos a tener el problema de deshidratación. Muy bien, entonces este paciente va a estar internado y necesitamos hacerle una prueba que nos confirme realmente si estamos ante una diabetes insípida o no, y lo internamos y a partir de las 8 de la noche, un día antes, no se le da nada, se le restringe, ya se le restringe totalmente líquido y soluto, se lo pesa, se le pide un examen de orina y una osmolaridad plasmática más un sodio para ver el comienzo de cómo está. Al otro día, en la mañana bien temprano, se lo pesa al paciente, ¿ya? Y se ve si es que ha reducido su peso entre 3 a 5%, como no está ingiriendo agua, entonces va a eliminar todo el líquido y ahí vamos a ver si hay disminución de peso por pérdida de líquido, ¿no? Después de eso, volvemos a medir otra toma de la osmolaridad urinaria y plasmática y si nos sale normal esa respuesta, podemos pensar en algo que se llama polidipsia compulsiva, que es su diagnóstico diferencial principal de esta enfermedad, que seguramente la van a hablar en psiquiatría. Son todas estas personas que toman litros y litros y cantidades de agua en 24 horas y así como toman todo ese líquido, van eliminando compulsivamente, ¿ya? Es parte del trastorno obsesivo compulsivo con la ingesta de agua. Si nos saliera un poco ligeramente aumentado, un puntito, 2 puntitos, ¿ya? Ahí podemos pensar y confirmar que realmente es diabetes insípida. Para saber que es nefrogénica, también hay una prueba o central, hay una prueba que se llama la prueba de la desmopresina, que es con el paciente internado, que se lo puede hacer posterior a esto o al día siguiente. Y aquí necesitamos un análogo sintético de la hormona ADH, que se llama desmopresina o vasopresina. Muy bien. Y aquí se lo diluye con solución fisiológica, se lo pasamos endovenoso, medimos la osmolaridad antes y después, ya de 2 horas de haber iniciado o de 1 hora de haber iniciado esta solución salina. Si sale normal, pensamos que la alteración está a nivel del eje hipotálamo hipoficiario, que es diabetes central.
Si está igual o ligeramente aumentada, vamos a pensar más que es un tipo nefrogénica y tenemos que buscar patología que mostramos en la primera diapositiva de causas de tipo nefrogénica. Tumor, agenesia, digenesia, alguna cosa. Bien. En cuanto al tratamiento para esta enfermedad, bueno, para diabetes central necesita desmopresina, necesita su ADH, entonces va a necesitar ADH. Esa desmopresina, por suerte, viene en comprimidos, en aerosol, endovenosa, intradérmica, o sea, la puedes utilizar de cualquier forma. Viene en gotita, viene en jarabe para los niños, ya que sufren de esto. Para la diabetes insípida nefrogénica, el tratamiento va a depender de la causa que esté provocando ya su diabetes insípida, y en todo caso se puede agregar y asociar a un diurético que se llama hidroclorotiazida, que nos va a ayudar mucho con la reabsorción de agua y eliminación de electrolitos, ya como sodio y potasio que están aumentados en plasma, ya a nivel tubular. Hay algunos estudios que dice que no se indica ya a hoy en día y que se prefiere tratar la causa de la diabetes nefrogénica, y hay otros que sí, ¿ya? Bom dia. La alarma, ¿no? Remédio. Uy, ya son las Remédios 9. todo dia. Ya va a terminar la clase. Medicamento. Muy bien. Quantos anos tem? En cuanto a la diabetes insípida gestacional, así en mencionarla a grandes rasgos, porque no es frecuente, pero puede suceder, es aquella que se desarrolla durante la gestación a partir del segundo trimestre de gestación por culpa de la placenta hiperproductora de esta enzima que se llama cistina aminopeptidasa placentaria, que me va a bloquear mis dos hormonas, tanto ADH y oxitocina. Lo bueno es que es reversible, ¿ya? Lo malo es que puede traer problemas durante el parto con la disminución de oxitocina, entonces no va a haber mucha oxitocina, puede haber un parto difícil, un parto complicado, al cual tal vez tengamos que reemplazar con oxitocina. ¿Bien? Y son estas mujeres que a partir de las 20 semanas en adelante eliminan grandes cantidades también de orina. Lo bueno es que es compensatoria porque su centro de la sed está súper activado y pueden compensarse. En todo caso, si no se pudiera compensar, es embarazo de alto riesgo y la persona tiene que estar internada para su balance hídrico, su control gestacional y todas estas causas, ¿ya? Lo bueno es esto, se culmina y vuelve a la normalidad. Muy bien. Ahora sí, con eso terminamos este tema, pero viene el último tema. Ay. Y es el síndrome de secreción inadecuada de ADH, ¿ya? Pero para que no se aburran, ¿cuál es la diferencia entre diabetes insípida y síndrome de secreción inadecuada de ADH? Ya es que en el síndrome de secreción inadecuada de ADH va a haber ADH, solamente que no se va a estar secretando normalmente. Y lo que produce es gran liberación de ADH, ¿ya? Que hace que bloquee estos receptores, y entonces van a aparecer sintomatología distinta a lo que era la diabetes insípida. ¿Ya? Aquí va a haber retención de líquidos, retención de agua libre. ¿Ya? Esto se afecta más que todo porque se descontrola la ADH. ¿Ya? Y va a haber agua libre y grados variables de hiponatremia en la dilución. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué vamos a encontrar en el hemograma o en la osmolaridad plasmática? Vamos a tener osmolaridad plasmática disminuida, en este caso, ¿ya? Osmolaridad plasmática disminuida, sodio vamos a tener disminuido, por ende va a aparecer hiponatremia que puede llevar a la muerte, y a nivel urinario vamos a tener osmolaridad aumentada, ¿no? Y densidad aumentada. ¿Por qué? Porque se va a perder electrolitos, esta vez más que agua, ¿ya? Entonces esa es la diferencia de la diabetes insípida en cuanto a lo que es laboratorio.
Las causas de esto, que es lo que más aparece, son todas estas, ¿ya? Tanto medicamentosos, enfermedades, por ejemplo, como VIH, enfermedades como hidrocefalia, traumatismo, ACV, no sé, uso de cocaína, éxtasis, nicotina, tabaco en todo caso, o enfermedades también cancerígenas de todo tipo, de neoplasia, desde linfomas, carcinoma duodenal, y etcétera, 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 ¿ya? Todas esas son causas de síndrome de secreción inadecuada de H, especialmente se presentan cuando el paciente está internado o hospitalizado, ¿ya? El diagnóstico, lo mismo, ya se solicita hemograma, examen de orina, ionograma, y hay que ver la clínica, que va a depender mucho también del resultado de la hiponatremia y de la disminución de la osmolaridad. Va a haber cefalea, va a haber ataxia, psicosis por disminución del sodio, edema cerebral, ¿no? Recuerden que una bajada de sodio es más peligrosa que una subida. ¿Qué dicen? La disminución de sodio es más peligrosa que una hipernatremia, o ambas son peligrosas. ¿Cuál será más peligrosa? La hiponatremia. La hiponatremia está para corregir el sodio, es peligroso. Es más fácil bajar el sodio poniéndole agüita libre, aunque sea ahí, o una solución isosmótica, que aumentar el sodio. Porque hasta el sodio, cuando tú aumentas ya bruscamente, ¿no? Y no sabes cómo corregir un sodio en 24 horas, te puede llevar a una complicación que se llama mielitis pontínica, ¿no? ¿Y eso saben qué es? En fisiopatología yo creo que cuando hablaron hipohipernatremia habrán mencionado, porque es algo grave. Les voy a mandar un TikTok para que nunca se olviden de eso, ¿ya? Pero es la desmielitización aguda, rápida, ¿ya? De las vainas a nivel cerebral, y eso causa edema cerebral, coma, muerte rápida. Porque tú ves el sodio en 120, 125 y quieres corregirlo así vamos a meterle potasio. Con esa metida de potasio rápido ocurre esta enfermedad y es una complicación que lleva a la muerte en minutos y muere a la persona. ¿Potasio y sodio o solo? Solo sodio. Ah, yo también ¿Ya? potasio. ¿Ya? Entonces sí es grave, ya no se corrige rápido el sodio de un saque, hay que hacer un plan de corrección para sodio. ¿Ya? Muy bien, en cuanto al tratamiento, su corrección para sodio en 24 horas, hay fórmulas para corrección del sodio, ¿no es cierto? Para corrección de la osmolaridad, para corrección del agua corporal, tienen que tener sus tablitas ahí en su libretita, porque eso se utiliza así, se utiliza en internado, se utiliza en la residencia, depende de la especialidad que vayan a